Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Carlos, bueno, hemos estado estudiando el capítulo 12 y habíamos entrado al verso 22 y habíamos hablado acerca del hecho particular ahí, donde nuevamente, debido a la oposición frente a Jesús de algunos líderes religiosos y de algunos grupos de la época, entonces un hecho tan particular como el que Jesús sanara a un endemoniado que estaba ciego y mudo, ahí habíamos llegado a una primera conclusión, que hay algunas enfermedades que no son consecuencia de alteraciones anatómicas o fisiológicas, sino el resultado de una posesión demoníaca, que frente al hecho de que Jesús hubiese sanado a este hombre, pues estos que habían venido directamente a observar qué era lo que Jesús hacía, en su pensamiento, y también pensamos nosotros que de manera audible comenzaron a decir acerca de que lo que Jesús había hecho, como era innegable la sanación de este hombre, pues entonces aludieron a que la forma como él había obrado era más en relación con el príncipe de los demonios, por quien había echado fuera al demonio que tenía poseído a este hombre, y a partir de ahí entonces Jesús comienza a argumentarles de por qué no es como ellos dicen, y los confronta en principio con el hecho de que un reino dividido no puede mantenerse a sí mismo. Luego se vuelve más personal porque les dice, ay, entonces los hijos de ustedes, ¿por quién echan los demonios? Y ahí entonces luego concluye en el verso 28, dando por sentado que él por el Espíritu de Dios es que echa fuera los demonios. Y ahí ya íbamos a comenzar a estudiar el verso 29, que dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo, ¿no? Importantísimo ese pasaje que sin duda alguna nos lleva a hacer una reflexión en varios aspectos, ¿no? De alguna manera yo contemplo en el pasaje una figura muy interesante con relación a la redención, entendiendo de que hay una casa, hay un tesoro, hay un hombre fuerte, pero hay otro más fuerte que viene y apta a aquel, y entonces pues logra rescatar el tesoro, ¿no? Hablando acerca de Dios, el hombre, Satanás, el pecado, la cárcel. Y me parece muy interesante la forma como concluye el pasaje. Dice, porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Precisamente haciendo alusión a lo que ellos habían dicho con relación a lo que Jesús había hecho en la vida del endemoniado. Porque fueron palabras ociosas, palabras fuera del verdadero sentido de lo que allí se había dado. Y
cuando hablamos del hombre, porque el verso 28, verso 29, porque el 28 habla acerca de la autoridad, ¿no? De que Jesús echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, echando pues por tierra la tesis que aquellos decían por el príncipe de Beelzebú. En el verso 29, él les coloca un ejemplo, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear la casa? Luego dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Haciendo el pasaje total, busca como dar una muy importante enseñanza acerca de que no es posible que de una persona como Jesús pueda existir una influencia negativa o diferente a lo que es Dios. Una cosa es Satanás y otra cosa es Dios. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de las tinieblas. Y como tal, pues no existe ninguna comunión, como dice por ahí Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Uh-huh. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el creyente y el no creyente. Así, pues tampoco puede ser posible que Dios, que es soberano, que es el creador de todo, que una de sus características es su bondad, ya venga pues la gente a atribuirle el hecho a un demonio, cuando el diablo ha venido es a hacer todo lo contrario, a dañar, a afectar, a hurtar, a destruir. Y la obra que allí aparece es una reconstrucción total, una transformación total. Entonces no tiene sentido que se pretenda ubicar una obra que solo Dios hizo y que solo Dios puede hacer, se la adjudiquen a Satanás. ¿Cuánto esfuerzo habría hecho la familia porque ese muchacho fuera sano? ¿Cierto? Esa persona. ¿Cuántos recursos habrían invertido? ¿A cuántas personas consultaron? No sabemos. Pero coloquémonos en el lugar de familia. ¿Qué familia quiere ver un hijo en esa condición? ¿Ah? Sin embargo, no habían podido, pero ahí llegó Jesús y él, con lo que él es, simplemente dijo y se hizo. El hombre fue libre. Entonces, es muy interesante entender que hay que poner cuidado para hablar. A veces los seres humanos podemos entrar en terrenos que no nos competen, porque somos ligeros al hablar y no medimos las consecuencias, desconocemos la procedencia y le adjudicamos a determinada fuerza o influencia o yo qué sé, cosas que no por naturaleza no pueden hacer. Porque Satanás, por su naturaleza, no puede hacer nada bueno. A menos que Dios le diga que lo haga. ¿Está claro? Porque el diablo es un siervo de Dios. ¿Sí? Y yo he dicho alguna vez acá que si a Dios, hoy o mañana, ante mi situación crítica, le toca usar al diablo para mi beneficio, lo hará. Porque el diablo es un siervo de Dios, según San Mateo capítulo 4. Pero el diablo por su naturaleza no puede hacer algo bueno. ¿Está claro? No puede hacer algo bueno. Y ahorita la obra que hay allí es una obra humana. El endemoniado resultó libre
¿Cómo se pondría esa familia? El problema del tercer actor, que son los que comentan, es, hombre, muy desafortunado porque caen en un problema tan serio que Jesús lo cuestiona severamente, haciéndole saber que lo que están haciendo es tan grave que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué pasó? Así es. Es que el pasaje, hermano, y todo siempre ha generado muchas preguntas, ¿no? Porque en verdad esa parte de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón en este siglo ni el venidero. Entonces hay un escenario en el que uno tiene que pensar para darle desarrollo pues a la pregunta y pensar un poco más allá con el fin del capítulo basado en el verso 37. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos esto mismo al presente, ¿cuántas personas que nosotros hemos hablado, les hemos evangelizado, lo primero que comienzan es a blasfemar contra el Espíritu de Dios? Pero en el ejercicio de evangelización comprenden el Evangelio, porque el rechazo al Espíritu de Dios en el presente está, porque por ende es que no toda la gente es convertida, por ende no es que toda la gente acepta a Dios. Ese rechazo y esa postura inicialmente en este momento estaba dictaminando varias cosas. Una rotura total con los líderes religiosos, ¿sí? Y claro, ¿cuál fue la impotencia de ellos a semejante verdad y milagro que hizo el Señor? Que eso no ha cambiado. Cuando usted no puede explicar la verdad, comienza a señalar la verdad de una manera grotesca y de una manera desenfrenada para referirse mal a esa gloriosa verdad. Y eso tampoco ha cambiado. La gente cuando mira la transformación del ser humano, la gente cuando mira a una persona que se entregó a Cristo, al final comienza a dar una serie de explicaciones, pero nunca le da la razón a Dios, ni nunca dice, oiga, si esa persona se convirtió al Evangelio y mire lo que es, sino siempre busca una serie de frases despectivas para mirar la verdadera obra de Dios. Entonces, refiriéndonos al final, qué interesante poder armar un poquitico aquí la buena enseñanza en relación a la postura del presente con las personas y el asunto del Espíritu Santo, ¿sí? Porque la reacción misma es que la gente rechaza a Dios, pero la obra evangelizadora le hace comprender a Dios y por ende recibe el perdón. Lo que pasa es que hay dos cosas muy importantes con respecto a la blasfemia, que es el punto que sigue, ¿no? Uh-huh. Una cosa es cuando las personas blasfeman por ignorancia. Uh-huh. Otra cosa es cuando las personas blasfeman con conocimiento. Deliberadamente. Entonces, Pablo por ignorancia era un blasfemo. Uh-huh. Pero el mismo escritor en el capítulo 10, el verso 26 de la carta a los Hebreos, dice que el que viola la ley de Moisés es reo de muerte cuando hay dos o tres testigos. Punto seguido, él dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel? 1, que pisotea al Hijo de Dios. 2, que tiene por inmunda la sangre del pacto. Y 3, que hace afrenta al Espíritu Santo. Y si lees bien el pasaje, encuentras que todo parte de algo que en algunos es común, y es el pecado voluntario. Cuando yo peco voluntariamente a conciencia de que estoy pecando y que desagrada a Dios, pues me lleva a esa condición, a no tener esperanza. Que si usted mire ese texto, con lo que dice Pablo a Timoteo, pues se encuentra que hay diferencia entre el no convertido y el que ya conoce. Por eso es muy delicado. Yo alguna vez acá en un programa con el pastor Darwin hablábamos sobre la prudencia que debe de tener el creyente cuando ve fenómenos sobrenaturales en el desarrollo de un culto y de una manera particular en un individuo que su inmediato pasado no es el más ejemplar. Y entonces se hace presente una manifestación sobrenatural y alguien dice, eso no es de Dios,
por ejemplo. Eso quién sabe qué será. Y ahí es donde la persona puede resultar inmerso en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces hay que poner cuidado en eso. El pecado del cual Jesús habla aquí, que no tiene solución, porque recuerde que en los días de Jesús y hasta hoy, la verdad, los seres humanos no viven más de 200 años. Y es tan grave la blasfemia que si un hombre viviera 200 años, no le sería perdonado. Es que es mucho más de lo que uno lee. Porque dice, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y resulta que un hombre no vive 200 años. Por eso es que es tan delicado uno no poner cuidado al hablar cuando se presenta algo que no está la mente humana en condición de digerirlo, si se puede hablar así, porque pues puede llevar al hombre a entrar en una etapa, en un campo que puede definir su eternidad. Ahora, al entrar en este campo, quiero pues hacer alusión a los pecados contra el Espíritu Santo. El primer pecado que menciona la Biblia contra el Espíritu Santo es este. Jesús dijo, cualquier blasfemia, cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y le hace saber, bueno, que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y es muy interesante que se comprenda lo que a grandes rasgos dijimos hace poco. Hay que establecer la diferencia. Y se lo digo porque a mí me ha llamado personas muy afectadas porque sienten que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y la pregunta es, hermano, ¿yo sí tengo esperanza de salvación? Porque es que una cosa es la tesis que plantea Jesús frente a una gente que conoce, pero que no aceptan la gracia. Otra cosa es la práctica en la persona que lo hace por ignorancia. Y otra cosa es el creyente que más allá que tenga conocimiento, en un momento determinado llegue a fallar, no se vaya a dejar condenar por tal situación. Puede ser que lo que voy a decir suene extraño, a lo mejor a alguien le parezca una locura. Pero cuando una persona llamada cristiana siente que ha blasfemado contra el Espíritu Santo y viene pidiendo ayuda, porque sabe la gravedad de lo que ha pasado, ¿usted qué cree? ¿Que si se arrepiente Dios le perdona o no? Sí. ¡Claro! Es que uno de los esfuerzos de Pablo con la iglesia de Éfeso era ese, que ellos alcanzaran a entender las 4 dimensiones del amor de Cristo: altura, anchura, longitud y profundidad. Si los cristianos, más allá de que caigan en cualquier desgracia, logramos entender eso, de verdad, difícilmente un cristiano se perderá. Porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces viene a colación aquí, entonces si un cristiano salvo por gracia llega por X, Y o Z razón a
blasfemar puede ser salvo? La respuesta que yo daría desde mi poco conocimiento es que lo único que impide que el hombre sea salvo es su cambio de actitud, es volverse a Dios. ¿Ya? Es volverse a Dios. Por eso es muy interesante que usted establezca la diferencia en esos tres aspectos. Quien rechaza la gracia como lo hizo el pueblo israelita, ¿cierto? El que lo hace por ignorancia. Oye hablar, pero le pasa lo de los discípulos de Hechos 19. Ni siquiera. Ellos en ese momento pudieron haber dicho cualquier cantidad de locuras. Y otra, la del creyente. Es que a mí me apasiona sobremanera ese versículo que aparece en la primera de Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, hay un abogado. Amén. Que se llama Jesucristo. El problema que hace que un individuo se pierda es porque no busca el abogado, sino que sigue en su extravío. Entonces recuerde, el primer pecado del cual le estamos hablando aquí hoy es la blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Es atribuirle a Satanás una obra que solo Dios puede hacer. ¿Está claro? 2. El segundo pecado está en el capítulo 5 del libro de los Hechos. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? En aquel día se conjuga en la vida de Pedro dos dones muy interesantes. De fe. Uno, el don de discernir, conocer, saber con lujo de detalles el momento y la cantidad, porque hasta la cantidad la conoció Pedro por el Espíritu Santo. ¿Sí? Donde Dios, a través de Pedro, coloca, como decimos en nuestro lenguaje, las cosas en su sitio. Y que me recuerda la oración de Habacuc. No sé si ustedes se habrán detenido a pensar en la oración de Habacuc. Habacuc en su oración pide un avivamiento. Pero él sabe que un avivamiento puede traer cosas muy complejas, como la muerte de una persona. Si usted lee el pasaje de Hechos capítulo 5, ese evento generó un gran avivamiento en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque se presentó un fenómeno sobrenatural de tal magnitud que gran temor se apoderó de la iglesia. Y la gente era movida a decidir su vida para Dios en razón a ese evento sobrenatural que se había dado allí y que sin duda alguna Dios lo permitió en el ejercicio del apóstol para que la gente entendiera que el Pedro violento, el Pedro que niega, ahora era una autoridad Amén. de Dios para decidir inclusive sobre aquello tan grande como es la vida de un individuo. Y por eso es que me llamo a colación el pasaje de Habacuc capítulo 3. Porque si usted lee, Habacuc dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Eso es lo que él dice en la oración. Pero mire lo que sigue diciendo. En el momento de tu ira, acuérdate de tu misericordia. O sea, no vaya a pagarle a los que transgredimos acorde a lo que hacemos. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 5? Dios le pagó a Ananías y Zafira acorde al comportamiento de ellos, porque habían cometido un pecado. ¿Cuál? Mentir. Mentir.
al Espíritu Santo. Y es muy posible que muchos cristianos puedan caer en esa. ¿Ya? Alguien puede decir, y si alguien ha caído en una de esas, ¿por qué está vivo? Bueno, porque es que la oración de Habacuc tiene sentido. En el momento de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Muy interesante, ¿no? Entonces tenga cuidado con decir, con actuar, con comportarse, pensando que el Espíritu Santo no ve, no sabe. Porque lo que ellos han hecho es algo así como un pecado oculto. Los discípulos no lo saben, nadie sabe. Podemos hacerlo. ¿Habrá algún escondrijo donde el hombre vaya que Dios no lo vea? ¿Qué es lo que dice Jeremías capítulo 23? Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Verso 23. ¿No soy yo Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Dice Jehová. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y ese salmo, donde el capítulo 139 dice que más allá de que haya sido formado en lo más profundo del vientre de la mamá, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían después. Fueron luego formadas. No, es que esto lo que estamos hablando de aquí sí debe de ponernos a reaccionar y a pensar. Porque imagínese usted lo que hace Ananías y Zafira. Ya hay un acuerdo. Todos dijeron que sí. Me atrevería a decir que es como un voto que hacen, ¿no? Entreguémoslo todo. Y punto. Y nosotros vamos a consagrarnos al Señor porque ya el Señor viene. A veces las personas creen que Dios está ajeno a las promesas, a los votos que uno hace con Él. Y no. Por eso es que Eclesiastés en su capítulo 5 dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para prometer. Uno tiene que poner cuidado. Estos habían prometido y ahora que están solos, piensan que Dios no sabe. Y entonces pretenden mentirle a Dios. Dios sabía que ya ellos, en el momento que cometen el pecado, Dios ya lo sabía. Aquí lo que Dios hace es despertar la conciencia a la comunidad cristiana acerca de que para Él no hay nada oculto. No hay lugar donde el hombre se esconda a hacer lo malo pensando que nadie sabe, cuando hay uno que ve y conoce lo más profundo del corazón. Entonces tengan cuidado, porque mentir al Espíritu Santo es grave. Esto pasó allá. No sabemos qué puede estarle ocurriendo a un creyente que le ha mentido al Espíritu Santo. No sabemos qué pueda pasar en el mediano o largo plazo en su vida y en su propia familia. Esta pareja fue borrada como consecuencia de mentir al Espíritu Santo. ¿Ya? 3. Resistir al Espíritu Santo. Según dice el libro de los Hechos, en ese gran sermón que da Esteban. ¿Lo recuerdas? Que yo siempre he vivido asombrado de la capacidad que tiene Esteban para hilar todo el Antiguo Testamento hasta llevarlo al cumplimiento total en la persona de Jesús. Y al observar la indiferencia del pueblo,
Él les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. Y ese pecado no solamente estaba estorbando que allí se hiciera lo que Dios quería, sino que también trae consecuencias hasta el día de hoy. Porque ¿cuántas veces Dios trata con el hombre? Recuerde que el texto está en el contexto de un auditorio inmenso, ¿verdad? Que tienen todas las posibilidades, que además hay una obra, caramba, muy grande. La Biblia dice que el rostro de Esteban resplandecía como un ángel. O sea que no estamos hablando palabras menores. Sin embargo, ellos eran tan duros que ni viendo ese fenómeno religioso, que así se llama en filosofía de la religión, se les despertó el mínimo interés por poner cuidado acerca de un discurso que no era palabra de Esteban, era palabra de Dios. Hay más de 50 pasajes bíblicos en el sermón de Esteban. Más de 50 pasajes bíblicos. Eso como para que fortalezcamos la tesis de la cual hemos venido diciendo que la mejor predicación del Evangelio es a través del Evangelio. Y eso lo tenía claro Esteban. Se dio una enseñanza que era para convencer a cualquiera. Sin embargo, ellos resistieron al Espíritu Santo. Y eso en consecuencia trae, pues, resultados nefastos. Ojalá que las personas, porque el pasaje lo traemos hoy y no va a ser diferente. Hoy hay predicadores en todo el mundo y a la gente se le ha permitido escuchar la palabra de Dios de diferentes maneras. Y Dios ha hecho acto de presencia a través de diferentes expresiones, como es la vida transformada de un individuo, como es la liberación de un endemoniado, como es la sanidad de un enfermo, ¿cierto? Como es la restauración de una familia. Sin embargo, los que son espectadores no alcanzan a entender el por qué se da eso. Y más allá, inclusive se les cuenta el por qué y ellos siguen renuentes. Eso es resistir al Espíritu Santo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, ustedes van a leer cómo Dios, a través del escritor consagrado, dice, si hoy oyeres su voz. ¿Cierto? No endurezcáis. No endurezcáis, no resistan. No hagan como hicieron vuestros padres. Me provocaron a ira. Imagínate, 40 años estuve disgustado con ellos. Y por eso juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Esa es la consecuencia de resistir al Espíritu Santo. Una persona, inclusive llamada cristiana, que resista al Espíritu Santo, puede dejar de alcanzar el reposo en Dios y perderse. Porque si uno no oye cuando Dios le habla, pero sí oye el mensaje del otro o de los otros, pues va mal, termina mal. Termina como los israelitas, según el capítulo 6, el verso 16 del profeta Jeremías. Dios les dice qué deben de hacer y cómo hallar paz, descanso en el alma. ¿Y ellos qué? Se resistieron. Dijeron que ¿qué? No andaremos. En tu reposo. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? Resistir al Espíritu. Es grave. Fue grave en el discurso de Esteban.
Y es grave cuando el pastor Darwin, o el predicador Felipe, o Mauricio, o Ezequiel, o Armando, por sencillos que sean, cuando transmiten el mensaje de Dios y usted se resiste porque le da más prelación a su ego, a sus pasiones, a sus intereses personales, tenga cuidado. Es gravísimo. ¿Cómo será de grave que cuando Jesús envía la comisión, qué fue lo que él dijo? En casa donde no lo reciban, ¿qué debe de hacer? Salir de ahí. Sacudid vuestros pies. Y el juicio vendrá sobre ellos. La gran tragedia del pueblo israelita, que ha vivido siempre en guerra, es que cuando el Cristo muere, ellos dijeron que su sangre Caiga sobre nosotros. y sobre nuestros hijos. Y ahí están. Ese es el resultado de ¿qué? Resistir al Espíritu Santo. Qué importante, hermano. Pues lo escucha uno, hermano, y va sacando conclusiones hilando el tema. En los escenarios donde se comete el pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí? El escenario de ignorancia, Claro. ¿sí? El escenario en el del que se conoce y no se obedece, Eso. en el escenario en donde se escucha y se resiste ya como creyente. Entonces uno mira los escenarios aquí que usted nos describe, hermano, y son importantes que nosotros los conozcamos y sepamos en verdad que aunque el Espíritu Santo siempre habla con verdad, porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence, ¿sí?, de pecado, de justicia y de juicio, qué importante nosotros entender y transmitir bajo el pasaje bíblico de Mateo lo importante de saber en el escenario que estamos, ¿sí?, y la manera que debemos comportarnos ante la verdad gloriosa del Espíritu Santo. Y mire, hay otro pecado que es necesario que también los cristianos conozcan, y es el apagar el espíritu. Y en este momento me viene un pensamiento, porque eso tiene origen en Tesalónica. Ustedes recordarán que Tesalónica pues tuvo un gran avivamiento y con una diferencia a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque en Corinto había un gran avivamiento y todo eran lenguas. En Tesalónica un gran avivamiento y todo era profecía. Pero resulta que cuando no se le da el uso a los dones adecuado, puede traerle dificultad al individuo. ¿Por qué? Porque puede terminar confundido, como la gente en el tiempo moderno está confundida. La gente cree que todos son lenguas y hay otros que creen que todo es profecía. Y resulta que el universo se rige por una palabrita que yo acostumbro que se llama equilibrio. Homeostasis diría el hermano. ¿Ah? Homeostasis diría el hermano Darwin. Entonces es muy importante. Claro, es que él utilizó. No, la homeostasis se aplica solo al equilibrio. Al equilibrio del organismo, hermano. Sí. Ah, ya. O sea, ni tanto Entonces es muy para aquí, ni importante. tanto para allá. Claro. Entonces es muy importante tener en cuenta los dos casos. Al hacer el comentario con relación a los dos casos, no busco ni estigmatizar aquí, ni sobrevalorar allá, o estigmatizar aquí y sobrevalorar allá. Simplemente lo que es, como es. La iglesia de Corinto se entregó a las lenguas y dejaron de escuchar la voz de Dios en el lenguaje que el pueblo entendía. Ese era un extremo. Y por eso Pablo trata de corregirlo en el capítulo 14. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Punto seguido, porque el que habla en lenguas. O sea, ellos se habían dedicado a las lenguas. ¿Está claro? Mire que el apóstol en el punto de partida no dice procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que discierne espíritus o el que sana enfermos, no.
La coyuntura del momento eran ¿qué? Las lenguas. Entonces él dice, las lenguas son un don y la profecía es un don. Pero las lenguas edifican al individuo que habla. La profecía edifica a toda la congregación. El auditorio. Entonces yo voy a hablar en lenguas más que todos, pero en el momento donde yo me pueda deleitar en la presencia de Dios y poder ser consciente de que Dios está en mí. Pero hay un auditorio que necesita palabra. Entonces, no entienden las lenguas que yo hablo. Pues allí es donde debe aflorar de una manera especial la profecía. En Tesalónica, a diferencia de Corinto, era todo profecía. Entonces, cualquier cosa, una profecía. Y resulta que en ese ir y venir de la profecía en la comunidad, pues se filtraron profecías que iban en contravía de los postulados apostólicos, del mensaje cristocéntrico, de la esperanza del pueblo en Dios. No sabemos a cuántos pudo haber afectado determinadas profecías que llevan a la iglesia a través de su vocero, posiblemente el pastor de la iglesia, que le hace saber a Pablo, hombre, aquí hay mucho problema y las cosas se están complicando. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a vivir la vida cristiana convencidos de lo que es el evangelio, pero no le vamos a dar rienda suelta al Espíritu Santo, porque resulta que aquí hay cualquier cantidad de profecías y eran realmente del Espíritu Santo, o el enemigo aprovechaba el avivamiento para filtrar, para introducir herejías a través de falsas profecías. Claro. Pedro escribe en su carta y dice, así como hubo falsos profetas, también habrán entre vosotros falsos maestros. Era muy posible que en la iglesia de Tesalónica, en el desarrollo de un culto, alguien se pusiera de pie, porque recuerden que ellos no tenían una hoja de ruta como la que nosotros tenemos, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Ellos no la tenían. Entonces tenían que esperar un mensaje del cielo para transmitírselo al pueblo. Y resulta de que de pronto o posiblemente alguien se paraba a decir, venga, el Espíritu Santo dice X, Y o Z. Enseñanzas equivocadas, diferentes a las que la iglesia había aprendido. Entonces eso genera como una contradicción dentro de la iglesia, y la conclusión final es, apaguemos al Espíritu Santo. No dejemos que se dé este movimiento pentecostal, porque por esa misma fuente viene bueno y viene malo. Y la gente va a creer lo uno y va a creer lo otro, y a lo mejor va a terminar creyendo lo malo. No más Espíritu Santo aquí. Es el pensamiento del encargado, de los ancianos de la iglesia en Tesalónica. Y le hacen saber eso a Pablo. Entonces Pablo les dice, vea, no apaguen al Espíritu, porque algo debe quedarle claro al cristianismo. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Eso debe quedarle claro. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Eso debe tenerlo en cuenta cualquier creyente en cualquier lugar del mundo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es un grupo más del montón. Pueden reunirse y pueden tener cierta comunión, pero no existe una transformación ni un verdadero sentido de esperanza acerca de los bienes venideros, eternos en Dios. Aquí es muy interesante que nos detengamos a pensar el por qué Pablo les dice, venga, no apaguen al Espíritu. Él sabe
que el Espíritu Santo en la iglesia es el punto de partida y es el punto de llegada. Punto seguido. No menosprecien la profecía. La profecía había caído en desprestigio. Claro, porque uno se levantaba y decía, el Señor hoy nos hace saber que su regreso está cerca, que debemos de vivir en santidad, que las raíces de amargura no deben de ser parte del cristianismo, que el pecado no debe de formar parte del desarrollo de la iglesia. Bueno, acorde al mensaje apostólico y a la enseñanza de Jesús. Pero otro podría levantarse a decir que todo lo que se hace ahí no tiene sentido porque la resurrección es cosa del pasado y que ahora no tiene ninguna vigencia en el creyente, por ejemplo. Que Pablo escribe a Timoteo acerca de unos señores que se apartaron de la verdad diciendo que la resurrección es cosa del pasado. Himeneo y Fileto. Claro. Entonces, si usted se detiene a mirar, va a encontrar el riesgo que corría la iglesia en el mal uso del don de profecía, que los llevó a pensar no más. A lo que Pablo dice, un momento. Número 1, no apaguen al espíritu. Número 2, no menosprecien la profecía. Número 3, ustedes son inteligentes. Escuchen, hagan juicio, cuestionen, pregunten y después sepan dónde están ubicados. Algo así como, si usted ve que la profecía va en contra de los postulados apostólicos y del mensaje cristocéntrico, pues échela a la basura. Eso no es profecía. Pero si usted de tajo quita la profecía, dice Pablo, pues va a perder la gran posibilidad de que la segunda carta a los tesalonicenses aparezca. ¿Cierto? Cierto. Porque era a través de ese medio que se iba copilando el Nuevo Testamento. Entonces, mire lo interesante que es detenernos a pensar en toda esta riqueza que encontramos en la Biblia cuando solo nos detenemos a pensar en aquello que llamamos los pecados contra el Espíritu Santo.